Lo que vamos a hacer en esta mesa es ver una radiografía de la realidad de manera comparada. Para ello vamos a exponer el caso francés, español, griego, italiano y una overview europea de la situación. Voy a presentar brevemente a nuestros ponentes y luego ya les iremos dando la palabra uno tras otro, esperando que nos quede un tiempo para el debate. Empezando por la derecha, el compañero Rafa Pla se va a hacer cargo del caso español. Rafa es un profesor de la Universidad de Valencia, profesor de matemáticas, es una persona que durante, creo que toda su vida, ha sido militante del Partido Comunista del País Valenciano y además la persona que ha llevado siempre el peso específico del área de educación en Esquerra Unida del País Valenciano y también en gran medida en Izquierda Unida. Por lo cual tenemos un experto en lo que es el recorrido universidades, en lo que ha sido el recorrido de la política universitaria en el caso español. A su lado tenemos con nosotros a Luis Weber. Él lleva la coordinación de la dirección de la revista Savoir Agir y participa en la Fundación Copernic y en Espace Marx. Nos relatará la experiencia francesa relacionada con la educación superior. Alessandro acaba de llegar a la mesa. Alessandro es investigador del área de pensamiento político en la Universidad de Nápoles, trabaja en la SIGIL, en la Federación de Trabajadores del Conocimiento, especializado también en materia de educación superior. Ya a mi izquierda tenemos con nosotras a la profesora Sisi Belisario, de la Universidad de Atenas. Ella es profesora de literatura inglesa, miembro de Syriza y del grupo de trabajo de educación del partido del PIE, del Partido de Izquierda Europea. Finalmente tendremos con nosotros a Dominique Trouin, que está trabajando las cuestiones de educación superior y que actualmente trabaja en Euroactiv, que es una publicación acerca de temas comunitarios, y lleva la materia de educación superior y es el que nos va a acabar esta mesa redonda con una visión general de cómo se está gestando esa transformación de la universidad dentro de las instituciones europeas. Vamos a intentar llevar un orden empezando por Grecia, siguiendo Grecia, España, Italia, Francia. No quiere decir nada este orden con respecto a la crisis económica, como nos ha ido afectando. Y finalizaremos con esta visión general de la Unión Europea. Así que, sin más, le paso la palabra a Sisi Belisario. Yo creo que la sección a la que pertenecería Grecia idealmente sería tanto las reformas neoliberales en épocas de crisis y de resistencia, porque os voy a hablar de ambos aspectos. En primer lugar, voy a empezar leyendo un extracto de Paul Krugman, el famoso economista ganador del Premio Nobel de Estados Unidos, Paul Krugman, que ha dicho que el impulso para la austeridad se trataba de utilizar la crisis, no de resolverla. Y sigue siendo así. Final de la cita. Las élites políticas están utilizando la crisis como pretexto para profundizar el neoliberalismo y retirar los obstáculos, incluyendo los derechos de los trabajadores y el estado del bienestar que impiden el dominio por parte de las empresas. Barroso, y esta es la segunda cita sobre la que voy a basar mi argumento, Barroso ha sido muy explícito en que la toma de decisiones liderada por Bruselas por parte de funcionarios no elegidos está tomando precedencia sobre la soberanía nacional. Y cito, el poder está actualmente pasando no solamente de un estado a otro, sino por encima de los estados. La clave para cambiar esta soberanía para una verdadera influencia. Esto también lo ha dicho Barroso. Por tanto, hablando de Grecia, en relación con la educación en concreto,
podemos decir que una de las principales disciplinas que exige la troika de los países en crisis como Grecia es la privatización de los sectores del sector público, de los activos del sector público, como por ejemplo el agua, los bancos nacionales, la energía, todos los servicios públicos, y debo de añadir también la educación, y esto tiene que ver también con Bolonia, aunque no voy a hablar de ello a menos que me quede tiempo al final. La legalidad de la privatización impuesta es muy cuestionable, como en el artículo 345 del Tratado de la Unión Europea, que exige que la Comisión sea neutra sobre el sistema de la propiedad de los Estados miembros. Para que puedan ser neutros, la promoción de la troika de la privatización es un enfoque económico, aunque también básicamente ideológico, que apoya una nueva economía neoliberal que beneficia solo a un pequeño grupo de empresas transnacionales. No se puede tener este tipo de sistemas sin... El neoliberalismo entra en contradicción con la democracia. Para hablar de las universidades en Grecia, en la Grecia posterior a la guerra y sobre todo en la década de los 50 y los 60, fue y sigue siendo una institución muy importante para la cultura griega. La educación y el acceso a las universidades siempre ha sido el sueño de nuestra gente, de nuestro pueblo. Y no ha sido solamente una idea maravillosa de que la gente tenía que aprender y tener acceso al conocimiento, sino que todo el mundo debería tener acceso al conocimiento. Sin embargo, con independencia del nivel económico o que hayan sido perseguidos. Pero también es algo fundamental que la educación le daba a la gente de Grecia hasta a principios de los 90 la oportunidad de una movilización de clases, es decir, la educación estaba abierta a todas las clases y las personas que podían ir a la universidad podían ascender en la estructura de clases, y eso es muy importante, tanto económicamente como socialmente y políticamente. Por tanto, en Grecia no existe lo que ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido, donde yo estudié, que, por ejemplo, la universidad es solamente para la clase media o para las clases altas, y donde hay muy pocas becas para las personas de las clases trabajadoras. En Grecia, hasta hace muy poco, la universidad daba acceso a las familias más pobres para que pudieran tener universitarios licenciados que luego pudieran tener una carrera profesional. Esto formó un carácter político relacionado con las universidades griegas, es decir, que no eran elitistas, siempre han sido instituciones profundamente populares. Y esto lo digo para explicar a las personas que no conozcan muy bien, por ejemplo, del Reino Unido, los camaradas que no conozcan el caso especial de las universidades griegas, porque ha habido una resistencia académica de estudiantes tan grande en nuestro país, algo que no hemos observado en otros países. He intentado encontrar motivos históricos y políticos por qué los estudiantes griegos siempre han estado en la vanguardia de la resistencia contra el neoliberalismo, y se debe al lugar que ha ocupado la universidad en los últimos 40 años, que es una posición muy importante a pesar de todos los ataques. Por eso
resumen histórico, quiero que sirva para presentar el problema, plantear el problema, cómo la universidad griega ha sufrido bajo el memorando de cómo se resiste. En primer lugar, antes de cerrar este breve resumen histórico, debo añadir que debido a su carácter público y debido a la organización democrática de nuestras universidades, hemos podido enfrentarnos y resistirnos al proceso de Bolonia y al final no aplicarlo plenamente, no aplicar los elementos básicos que representa Bolonia, como por ejemplo la separación de los estudios en diversos ciclos, los créditos, los másteres que son simplemente extensiones de licenciaturas. No hemos aplicado estas cosas de Bolonia, ni siquiera la duración. La duración de nuestras licenciaturas sigue siendo de 4 a 5 años. Y también la resistencia de la revisión del artículo 16 de nuestra Constitución de 2006 fue un intento del partido político de derecha para eliminar la educación gratuita que ofrecía la universidad griega. Nos hemos resistido a eso y tenemos otra victoria más que está unida a la crisis. Y debido a estos motivos y debido a que la universidad griega se ha establecido de esta manera que les acabo de explicar, también ha sido como resultado de la dictadura, no solamente de la guerra civil, sino también después de la dictadura. Teníamos una de las leyes más progresivas que regulaban la universidad, es decir, le otorgaba autonomía, autoadministración, participación de los estudiantes y todos los organismos académicos eran elegidos por estudiantes, por la facultad y por la administración. Y no habíamos incorporado matrículas y por tanto era una posición de resistencia contra la aplicación del memorándum, y cada función política ideológica fue muy importante, sobre todo en mi universidad, la política, que tiene una larga tradición de batallas. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Y con esto cierro. Lo que han intentado hacer es imponer una educación distinta. Han robado a las universidades de sus activos, es decir, nos han robado todo el dinero que teníamos como organismos que nos administramos autónomamente. Y creo que otra cosa que ha sido muy famoso para nosotros, pero creo que conocido por los demás, llevamos una huelga de más de 3 meses de la administración y todos los funcionarios de apoyo contra los despidos, y creo que esto obtuvo muchísimo apoyo en toda Europa, por tanto habrán oído todos vosotros hablar de ello, porque se estaban despidiendo a mucho personal de administración para que las empresas privadas pudieran ofrecer servicios de salarios o administrativos proletariados con bajos salarios para cubrir las vacantes que quedaban en la administración de las universidades. Esta lucha ha sido victoriosa porque simplemente ayer el ministro de Educación volvió a aceptar a las personas sin las cuales no podríamos trabajar, porque nos hemos quedado sin bibliotecas, sin laboratorios, sin secretarios y secretarias, sin vigilantes, sin seguridad y sin personal de limpieza, pero todos se han vuelto a contratar con excepción de 100 personas solamente. Hablando de las 8 universidades y universidades politécnicas
bibliotecas más grandes de Atenas. Y lo segundo que intentaron hacer es, debido a lo que hemos dicho antes, que no se puede tener políticas neoliberales en la democracia para controlar los organismos académicos que se encargan de la administración, es decir, los directores y los decanos, todos los que dirigen las facultades. Entonces lo que hicieron es legalmente incorporar un organismo que limita los años que pueden ocupar esos puestos para que no puedan acceder a ser decanos debido a sus creencias políticas. Esta es una nueva lucha para nosotros, porque una vez que se apruebe esto significará que todos los organismos de administración serán simplemente servidores de estas oligarquías que son similares a dictaduras, consejos de personas que quieren controlar las universidades y, por supuesto, privatizarlas. Y para cerrar, para terminar con este último punto, que si seguimos resistiendo, estas cosas no sucederán. Parte de esta resistencia tiene que ver con la coerción que ejerce el Estado las policías del Estado, las medidas disciplinarias que están adoptando contra los decanos, por ejemplo, de la Universidad de Atenas, que es la universidad más antigua, que fue amenazado con la cárcel porque no permitió que la policía entrara en los edificios, que es algo de lo más importante que hemos heredado de la dictadura, y es algo que simboliza que las universidades son un espacio libre, y puesto que el rector no permitió que accediera la policía a la universidad, le amenazaron con la cárcel. Quiero terminar con esto y evidentemente estoy abierta y dispuesta a responder a cualquier pregunta que podáis tener. En nombre del proceso de Bolonia, en vez de irse a una unificación con el resto de Europa, lo que se hace es distanciarse. Y entonces se sustituye el 3+2 por el 4+1. Puede pensarse cuál es el motivo, pero puede haber una interpretación, si se quiere atribuir mala intención, vincularlo con otro elemento. Porque claro, en los documentos del proceso de Bolonia se habla de muchas cosas, hay muchos componentes. Hay componentes de tipus mercantilista, de tipus de competitividad, y luego se plantean algunos discursos y elementos de aprendizaje centrado en el estudiantado y del principio que se habla de la dimensión social del proceso de convergencia europea, que debería permitir que ningún estudiante se viera obstaculizado para acabar sus estudios por motivos derivados de su situación socioeconómica. Pues bien, parece claro que para un aprendizaje centrado en el estudiantado eso únicamente hubiera sido posible con grupos pequeños, incrementando la plantilla de profesorado. Eso, y estoy hablando del gobierno del PSOE, eso no se hace en ningún momento. Prácticamente se plantea la aplicación del proceso de Bolonia inicialmente a coste cero, con lo cual lo único que hay es una sobrecarga del profesorado. Y además se les vende a los estudiantes que, como va a ser un aprendizaje con más dimensiones y con más elementos, eso se intenta justificar que va a ser más caro. Y el efecto práctico que van a notar los estudiantes va a ser, por un lado, ese cambio de estructura que de 3+2 se ha pasado a 4+1, alejándose y no acercándose a lo que ocurre en la mayoría de los países europeos, y por otra parte que hay un aumento sustancial de las tasas académicas, aumento para los 4 primeros años de los grados y un aumento mucho más desmesurado en lo que sería el segundo ciclo de los másters. Con lo cual se aleja completamente de la idea de que pretendía que no se pudiera obstaculizar, etc. Es decir, la aplicación práctica resulta, aprovechando, en castellano se dice que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues aprovechando que las universidades pasaban por Bolonia, aprovechaban para mercantilizar, aumentar las tasas académicas y los estudiantes tienen que pagar más
a costa de nada. Algunos a eso lo habíamos llamado el timo de Bolonia. Claro, eso cuando se produce el cambio de gobierno y entra el gobierno del Partido Popular, el Partido Popular nunca había creído ni siquiera en lo que podía haber representado el proceso de Bolonia. Cuando estaba gobernando Aznar no hace nada para ponerlo en marcha, y cuando llega el gobierno de Rajoy, pues lo que se hace es que si con Zapatero se había intentado aplicar a coste cero, cosa que era inviable, por lo menos en cuanto a las dimensiones pedagógicas, lo que se hace es que se aplica a coste negativo. Comienza un recorte presupuestario brutal, drástico, hay incluso una disminución y restricciones para lo que son para las becas, y últimamente están queriendo introducir incluso más restricciones para los Erasmus. Es decir, en ese caso, lo que hay en la universidad y lo está haciendo en la universidad ahora, con los objetivos que pudiera tener el proceso de Bolonia, puede decirse que está prácticamente muerto. Y en ese contexto plantean, y es donde ya entramos a la situación actual, un informe de una comisión de personas, de supuestos expertos ideológicamente próximos al partido en el gobierno, que elaboran un informe que se llama Propuesta para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español. Y entonces lo que voy a presentar ahora básicamente es lo que hemos estado elaborando, una propuesta de manifiesto para plantear un contrainforme, dar una respuesta a las medidas totalmente regresivas, mercantilistas, neoliberales, autoritarias que se plantean en este informe. Y estamos planteando esa alternativa desde un firme compromiso con una universidad pública, laica, democrática y al servicio de toda la sociedad. Con una idea muy clara, que con las medidas que se plantean en el informe, en vez de avanzar hacia la resolución de los problemas y deficiencias de las universidades públicas en el Estado español, amenazan con provocar una grave involución en las mismas, que las incapacitaría para jugar un papel positivo para contribuir a una salida socialmente justa de la actual crisis económica y sistémica que padecemos. Y, por otra parte, de cara a avanzar, los criterios en el manifiesto alternativo, en el contrainforme que se plantea, se avanzan los criterios en líneas estratégicas básicas para otra universidad posible. Y se pretende desmontar los prejuicios, las falacias que se plantean en el informe. Unas falacias en las cuales se plantean el nombre de una serie de ideas, en nombre de la rentabilidad, en nombre de la eficiencia, en nombre de la utilidad, en nombre de la economía, de la competencia, de evitar el despilfarro y de la funcionalidad. Y ahí, claro, teníamos, a la hora de elaborar el contrainforme, una dilema en la manera de plantearlo. Había una cuestión que es cuestionar esa serie de criterios como objetivos, planteando que la universidad como un servicio público, como un bien público, pues básicamente tiene que ir a responder a las que es la respuesta a lo que es un derecho humano en formación superior, de eso esta mañana se ha estado hablando ampliamente, pero después también otra dimensión, que es denunciar que además todos esos adjetivos, cuestiones que están planteando son una falacia, que las propuestas que nos plantean ni son rentables, ni son eficientes, ni significan una universidad competente, eso lo profundizaremos luego, ni es más útil, ni es más económica, de hecho es más despilfarrador y tampoco es más funcional. Hay que decir que lo que voy a ir siguiendo en la manera como íbamos a ir presentando el documento, porque de la manera de presentarlo, al final, en el texto original, que es lo que aquí está traducido al inglés y que iremos poniéndolo, estaba redactado de la manera de decir, por ejemplo, la formación básica es la más rentable, y al final quedamos en que a la hora de los subtítulos no íbamos a utilizar su lenguaje, aunque estaban utilizados con la vía de denunciarlo, para denunciar la falacia de lo que planteaban. Y entonces ahí lo que decimos que una formación básica, defendemos una formación básica polivalente y crítica como forma de acceso al saber complejo y siempre abierto. Voy a ir leyendo el texto en castellano y en la pantalla iré sacando la versión del texto en inglés, en lo cual les digo que los títulos están en la primera versión. Carece de sentido pretender adaptar los estudios universitarios a un mercado
cuya mudabilidad haría que en muchos casos las materias específicas introducidas con ese criterio hubieran devenido obsoletas al finalizar los estudios. Por otra parte, las graves deficiencias de la estructura económica y empresarial en el Estado español harían dicho intento de adaptación al mercado especialmente suicida. Si los egresados de nuestras universidades tienen dificultades para encontrar trabajo en España y en otros países, no es tanto por las deficiencias de su formación como por la incapacidad del tejido económico existente para rentabilizar un trabajo profesional de alta cualificación. Es mucho más racional fomentar una formación básica y polivalente que capacite a los egresados de las universidades, no ya para adaptarse a la situación existente, sino para incidir creativamente en la misma, vertiendo y desarrollando los conocimientos adquiridos y su capacidad investigadora, cosa que requerirá, por otra parte, profundos cambios en la estructura económica vinculados a un modelo alternativo de desarrollo social humano. Es decir, ratificando unas cuestiones que se han dicho esta mañana, es cierto que es ilusorio pensar que solamente invirtiendo en investigación, desarrollo e innovación, en I+D+I, eso va a resolver los problemas de la sociedad. Lo que sí es cierto es que el desarrollo de un modelo alternativo de desarrollo sostenible, social y humano necesariamente tiene que hacer ese esfuerzo en la enseñanza superior, creativa, crítica y desarrollo de la investigación. Bien, y después una segunda cuestión es que ellos nos quieren vender lo que llaman la gobernanza, que en la práctica significa un cuestionamiento del gobierno democrático en nombre de la eficiencia. Y eso es una falacia, por eso realmente el gobierno democrático es el más eficiente y por eso propugnamos un gobierno democrático como forma de garantizar la autonomía e independencia de las universidades públicas, porque es irracional, además, pretender gobernar sistemas complejos por métodos jerárquicos y autoritarios. Los modelos de gestión empresarial dirigista que se pretenden trasplantar a la universidad están obsoletos e ignoran la importancia, patentizada por la dinámica de grupos, de la participación e implicación personales, que requieren de métodos democráticos y son esenciales para actividades que no pueden reducirse a tareas mecánicas y repetitivas, sino que necesitan de un esfuerzo intelectual y creativo, que son además imprescindibles para formar profesionales capacitados para investigar e innovar en el proceso de construcción de una sociedad mejor y una economía más justa, aclarando que cuando... Sí, voy bajando. Aclaramos que cuando aquí se está hablando de innovación está claro que no se está pensando en una innovación de patentes comercializables, sino de la actividad creativa de los trabajadores en la realización de su trabajo. Y esos métodos, los métodos democráticos, son también esenciales para promover una renovación pedagógica que es para un aprendizaje centrado en el estudiantado, que hacía referencia antes, la cual permita precisamente formar profesionales capacitados para investigar e innovar en el proceso de construcción de una sociedad mejor y una economía más justa. Los cambios que requiere el gobierno de nuestras universidades van en sentido distinto a lo que plantea este informe de supuestos expertos. Son, por el contrario a lo que ellos dicen, desarrollar y profundizar la participación democrática de las distintas categorías del profesorado, del estudiantado y del personal de administración y servicios, partiendo de los avances realizados desde el fin del franquismo, pero superando los residuos corporativos todavía existentes que dificultan la plena participación de todos sus miembros en la toma de decisiones sobre el funcionamiento de la universidad a todos sus niveles. Y cuando nos cuestionan en nombre de la utilidad medidas que lo que hacen es que en la práctica niegan la autonomía universitaria, nosotros cuestionamos eso precisamente. Y
proponemos una universidad autónoma que garantice la independencia científica, académica y democrática de las universidades, cosa que además es lo socialmente más útil. Supeditar el gobierno de las universidades a las instituciones políticas, como ocurriría y como se propone en el informe, si se hace intervenir a representantes de dichas instituciones políticas en los órganos de gobierno académico e incluso en la selección de los rectores, ello no solo contradeciría la autonomía universitaria establecida en la Constitución española actualmente vigente, sino que ello obstaculizaría la capacidad crítica de dichas universidades para el desarrollo del conocimiento y para la evaluación académica independiente de la actuación de los poderes públicos. Y precisamente lo que requiere el interés social es universidades plenamente autónomas, capaces de gobernarse por sí mismas, a partir de la participación democrática del conjunto de sus miembros, y con una gestión, no gobierno, gestión profesionalizada, como base para rendir cuentas ante los poderes públicos del uso de los fondos públicos proporcionados por la sociedad para atender a las necesidades de docencia e investigación universitarias de alta calidad, cuyos resultados puedan ser transferidos a la sociedad en el marco del dominio público y del interés social de dichos resultados, no en el marco de una mercantilización del trabajo de la universidad. Y cuando intentan también, y también, por cierto, también se ha estado haciendo un estudio desmontando afirmaciones que también en la enseñanza no universitaria han intentado vender que la enseñanza privada era más barata, como nos han intentado vender que los hospitales privados eran más baratos. Es mentira, también es falso en el caso de la universidad. De hecho, en todo caso, defendemos una universidad pública como servicio público al servicio de toda la sociedad. Y además, orientarse hacia la financiación privada de las universidades públicas, condicionando así su docencia e investigación, llevaría a un despilfarro y mala utilización de recursos públicos al supeditarlos a intereses privados, y la potenciación de universidades privadas condicionadas por la búsqueda del lucro de sus propietarios llevaría a que los medios en ellas invertidos no se dedicaran exclusivamente al desarrollo de una docencia e investigación de calidad. Solo la financiación pública de las universidades públicas, proporcionándoles los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, sin tener que recurrir a una financiación privada, posibilita que el uso de los fondos se oriente únicamente por la racionalidad académica y esté sometido a un control democrático que garantice que dicho uso esté regido exclusivamente por el interés público. Y si cuando nos defienden la competitividad, habrá que recordar que competitividad no es lo mismo que competencia. Il faut rappeler que la compétitivité n'est pas la même chose que la compétence et qu'elles peuvent même être contradictoires, ces deux termes. Nous proposons donc une université coopérative qui encourage la coopération académique et de la recherche, le fait de soumettre aux universités et à ses membres à une course à la compétitivité pour obtenir des fonds, pour augmenter leur place dans le classement vers l'excellence. Cela implique de créer des obstacles par rapport à d'autres centres. Supongo que eso estará pasando a todos, ¿no? Bueno. ¿Espero? Sí, no, estoy acabando. Sí, vale. Sí, bien. En todo caso, decir, vale. Ello lleva a perder sinergias y posibilidad de esfuerzos compartidos que eviten duplicidades innecesarias, así como el desperdicio de los recursos de quienes, por no recibir los fondos necesarios, no puedan desempeñar adecuadamente sus funciones, y así la competitividad entre las partes conduce a la incompetencia del sistema. Por el contrario, hay que impulsar la cooperación entre profesionales y universidades para rentabilizar al máximo los esfuerzos de todos y todas y favorecer el desarrollo y calidad de todas las universidades.
Y cuando nos hablan de que hay un despilfarro en la universidad, hay que denunciar que el despilfarro es el contrario. Es necesaria una universidad gratuita que no impida el acceso por razones socioeconómicas. Y cada joven que por razones económicas no pueda seguir los estudios universitarios supone un horroroso despilfarro de potencialidades personales que lastra el desarrollo económico y social. Potenciar además el endeudamiento con becas préstamo incondicionales supone hipotecar el futuro de las nuevas generaciones y desincentivar con tasas elevadas o dificultando el acceso a una beca académica, una actividad tan socialmente necesaria como es el estudio, supone una apuesta por el suicidio colectivo, en este caso, de nuestro país. Y ello resulta especialmente dramático en un contexto económico, en el caso de España, con un paro juvenil del orden del 50%, en tanto que supone condenar a muchos jóvenes a no estudiar ni trabajar. No hay mejor uso de los recursos públicos que estimular con la gratuidad y con la retribución de los estudios a través de beca salario en la formación de una juventud de cuya preparación dependerá en buena medida el futuro de nuestro país. Y finalmente, hay que destacar que una situación estable del profesorado ha de facilitar su independencia, motivación y renovación pedagógica. Porque incrementar, como plantea el informe, el porcentaje de profesorado en situación precaria, potenciando la arbitrariedad en su contratación y también en su despido, reforzaría ciertamente las relaciones parafeudales entre quienes ostentan el poder de contratar y despedir y aquellos que ocupen una posición de servidumbre hacia ellos. Pero no garantizaría para dicho profesorado precario, no le garantizaría la libertad de cátedra, el ejercicio de la crítica y el compromiso con la universidad que son necesarios para el desarrollo de esta como un proyecto colectivo compartido. Una universidad pública, crítica y democrática requiere de un proceso objetivo de selección de su profesorado, como del resto del personal, que tras un periodo inicial de formación le permita acceder en condiciones claramente estipuladas a una estabilidad sometida a controles igualmente objetivos, para participar libre y críticamente en la tarea colectiva de desarrollar una docencia e investigación de calidad al servicio del interés público, del país que la alberga y del progreso humano. Damos el paso al compañero italiano, recordando un último dato de Eurostat: el paro juvenil en el Estado español llega al 57% en estos momentos, cual la situación está llegando a tenemos el paro más alto de Europa. Muchas gracias. Voy a intentar no tardar mucho. Un punto de partida. Cuando hablamos de reformas neoliberales de la universidad en Italia, no hay que pensar solo en recortes del sector público ni pensar solo en pasar del sector público al privado, porque las cosas son mucho más complicadas que eso. Evidentemente existen estas dos tendencias, pero hay mucho más y voy a intentar compartirlo con vosotros. Yo diría que en un lugar que tiene mucho más que ver con la fusión del sector privado y el público, utilizando medidas de austeridad como una herramienta para imponer nuevas formas de gestión en el sector de la educación superior. Y voy a hablar del caso italiano, que es el caso de recortes en el gasto en la educación. Y le voy a dar algunas cifras. Italia invierte menos del 1% de su PIB en el sector de la educación superior. Y si tenemos en cuenta el área de investigación pública, institutos de investigación pública, y entonces estamos en alrededor del 1,1% del PIB. Los fondos públicos dedicados al sector de investigación están en el mismo nivel que estaban en el 99. Y teniendo en cuenta que el coste de vida ha subido mucho más que en el 99. En estos años hemos perdido casi 10.000 investigadores y catedráticos en las universidades y aún una cifra aún mayor de personal de apoyo. No tenemos datos relativos a
el personal, los investigadores temporales o en situaciones precarias que en estos años han perdido su posición o sus puestos y no han podido obtener ningún tipo de beca. Mientras tanto, el número de estudiantes también ha disminuido por primera vez desde que existe la República Italiana, evidentemente debido a costes que van aumentando y porque prácticamente no tenemos servicios ni becas para estudiantes que vienen de familias de rentas más bajas y porque hay una idea creciente entre las familias que para tener un título no sirve o no ayuda para obtener un buen puesto de trabajo, y esto también se debe a una enorme campaña de prensa. Y otra cosa es que el número de cursos que ofrece ahora las universidades italianas se ha reducido en un 20% en los últimos 3 años. ¿Y qué pasa con todo esto? El segundo gobierno de Berlusconi lo dejó muy claro. Tenemos que recordar lo que dijo un ministro: tenemos que reducir todo el sector de educación de Italia en un 40% en cuanto a recursos, en cuanto a personal, etcétera. Eso es lo que dijeron y eso es exactamente lo que han hecho la administración de Berlusconi. Esto es una parte de la historia porque tiene que ver con recortes. Pero, como he dicho antes, el caso italiano también ha intentado abrir el sector de la educación y de la investigación a un mercado o una colaboración entre lo público y lo privado. En los últimos años han surgido muchas universidades online, en Internet. Esto es un enorme problema. No tiene nada que ver con MOOCs, es prácticamente solamente universidades online que han sido apoyadas por los gobiernos con financiación y leyes que les han favorecido. Una vez más, en los últimos... En este sentido, seguimos teniendo un sector muy dependiente del Estado, que está basado fundamentalmente en el Estado. Y en Italia el proceso de Bolonia y la estrategia de Lisboa se centran mucho en el Estado de Derecho, y la forma en que se ha diseñado está basado en principios de gestión, más que simplemente abrirlo al sector privado. Está cambiando la naturaleza del sector público de acuerdo a principios de gestión que se están adoptando del sector privado. Esta mañana dije dos cosas, utilizando 4 palabras: meritocracia, gobernanza, evaluación de calidad y evaluación. Si vemos las políticas en estas áreas, podremos comprender lo que está ocurriendo en mi país, en Italia. Al principio de este proceso, con la denominada Ley Gelmini, hace 4 años, con el tercer gobierno de Berlusconi, intentaron imponer, políticas para reforzar la meritocracia en nuestro país, con la idea de que con un proceso de cualificación para todos los profesores, catedráticos e investigadores, utilizando unas herramientas de medición automáticas para seleccionar a las personas. Para los estudiantes que quería pasar de un sistema abierto, público, y que estuviera abierto para todo el mundo, que no tuviera suficiente dinero para estudiar, y dar estos préstamos y cambiar a préstamos. Esto es sobre meritocracia. En cuanto a gobernanza, lo que se ha dicho justo antes que hablara yo, la idea de que las universidades
existe demasiada democracia y en su lugar tenemos que tener un mayor poder de decisión, resolución de problemas y tomar decisiones más rápidamente, de forma más eficiente y gastar el dinero de forma más eficiente. Y aquí por eso hay una agencia nacional de evaluación y evaluación de la calidad. Actualmente es el principal actor en Italia, pero incluso para algunas cuestiones es aún más importante que el Ministerio de Investigación. Realmente es un brazo político muy importante en estos momentos. En cuanto a evaluación de la calidad, bueno, pues ya he hablado de esta agencia. La evaluación de la calidad en Italia tiene que ver con la investigación, con la docencia y la estructura de administración de las instituciones, y al final tiene que ver con el cierre de más carreras que no se supone que cumplen con los requisitos que impone esta nueva agencia. También se han cerrado cursos de posgrado, a pesar de que Italia tiene un número de estudiantes de posgrado muy pequeño en comparación con otros países, porque la idea de que mantener la calidad es igual a que los cursos tienen que ser para un número muy pequeño de estudiantes. Por tanto, se ha ido reduciendo el número de estudiantes y cada vez se va a hacer más en los próximos años. Y los fondos se van a ir distribuyendo de acuerdo a un principio de excelencia. Hamburg pretende hacer esto, es decir, distribuir los fondos de acuerdo a los criterios de excelencia, claro, según lo definen ellos, que esa es otra historia. En cuanto a la evaluación, lo siento, pero estoy hablando demasiado rápido, pero quiero terminar en unos minutos. En cuanto a la evaluación, ya les he dicho que la evaluación en estos momentos se basa no en una revisión por pares, estoy hablando de revisiones en la investigación, evidentemente, sino en herramientas bibliográficas y de publicaciones indexadas. Hemos visto un gran cambio en la manera en que se está evaluando la investigación. Por ejemplo, para evaluar a las personas, si utilizamos estos modelos métricos, aparecerán las publicaciones más citadas con distintos buscadores. A lo mejor uno prefiere publicar en una revista muy importante y es más importante en ese sentido la calidad que la cantidad, y por tanto esto afecta la forma de evaluar la investigación. No tiene solo que ver con controlar la calidad, sino que se haya publicado y lo que se está investigando, sino que también es una forma de controlar lo que merece investigarse. Y lo último que voy a decir tiene más que ver con la resistencia. En el caso italiano, creo que, bueno, os voy a dar una idea de lo que está ocurriendo. En los últimos años ha habido muchísimas manifestaciones masivas, pero sobre todo impulsadas por estudiantes y solo unos pocos investigadores. Los académicos, yo diría, los catedráticos, los profesores, realmente no desempeñan un papel en estas manifestaciones, y creo que esto es muy significativo. Y un segundo punto muy interesante es que en vez del papel desempeñado por el investigador en situación precaria, si tenemos esta precariedad en Italia es porque en los años anteriores los investigadores en situación precaria tenían el poder o la capacidad de crear grupos y trabajar como sindicatos de uniones autoorganizados que ponían sacaban a relucir el debate de esta precariedad. Por tanto, esto surgió de la universidad antes que de otros sectores de la sociedad. Por tanto, realmente han cambiado la percepción de precariedad en nuestro país. Y el último punto que quiero comentar muy brevemente es
el creciente número de investigadores y académicos que están entrando al debate público para revisar artículos, blogs, redes sociales, intentando cambiar, digamos, la manera establecida del debate sobre la universidad, pero es algo muy novedoso para Italia, es algo que va más allá de los partidos, es algo muy novedoso que debemos tener en cuenta porque es una manera diferente de ver cómo se hace la investigación, es una manera distinta de mostrar cómo los investigadores somos intelectuales, que podemos entablar un diálogo con la sociedad. Hay un sitio muy importante que es ROAS, que es el retorno sobre la inversión. Está trabajando muchísimo en esto y yo les animo a que lo miréis, aunque está sobre todo en italiano, porque estas redes autogestionadas y organizadas son unos actores muy importantes en el debate universitario actualmente, incluso mucho más relevantes en el debate público que los sindicatos y otros organismos, y esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Pido perdón por mi nivel de inglés, pero intentando daros unas ideas sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Italia. La sensación de que estamos compartiendo la precarización y la destrucción de la universidad pública que conocemos por vías similares y desde luego no democráticas. Vamos a ver qué nos cuenta la experiencia francesa y creo que luego en el debate todas estas líneas comunes de destrucción de lo público podremos ir dándoles una forma. Luis. Quisiera partir de cuestiones que hoy podemos observar en el debate público en Francia. Es cierto que es difícil empezar a hablar de la universidad o de cualquier otro tema sin hablar de la crisis de la sociedad y la crisis de la universidad también. Y eso plantea una primera pregunta que tiene que ver con lo que se acaba de decir, y es si la crisis universitaria es solo consecuencia en un sector particular de la crisis de las sociedades o si hay factores endógenos que explicarían la crisis de la universidad como algo que tiene su propia dinámica, su propio ritmo, su propio calendario. Yo creo que las dos hipótesis tienen una parte de verdad, aunque la importancia relativa que se dé a estos dos factores puede variar según los grupos o las personas que se expresen a este respecto. Entonces podemos intentar plantear la cuestión de otro modo. Por lo menos en el debate público en Francia a veces se plantea de ese modo. ¿Es pertinente hablar de crisis de la universidad o las dificultades reales que la universidad atraviesa y que nadie cuestiona, nadie pone en duda? No estarían siendo instrumentalizadas por los gobiernos y por sectores dominantes para obligarla a hacer reformas que los profesores y estudiantes rechazan masivamente. Voy a poner como ejemplo una obra muy reciente escrita por dos jóvenes sociólogos críticos que también publican en la revista que se ha mencionado antes, y que el libro se titulaba La universidad no está en crisis, y para ellos son simplemente tópicos que repiten los gobiernos con fines muy claros y muy determinados. Desde hace años los informes ministeriales y los debates se multiplican y alimentan la tesis de una crisis de la universidad que se revelaría, hablo del caso francés, por tres indicadores principalmente: el fracaso importante durante el primer ciclo universitario, el fracaso escolar; en segundo lugar, la inserción laboral complicada de los titulados universitarios y el bajo nivel de los nuevos estudiantes, de las nuevas generaciones de estudiantes que llegan de la secundaria a la universidad. A estos tres males se oponen o se contraponen tres remedios: la selección, la profesionalización y lo que en Francia llamamos propedeutización, es decir, hacer como una especie de primer año de la universidad que sea una especie de continuidad de la enseñanza del instituto, de la secundaria, es decir, retrasar un poco la entrada en contacto, la toma de contacto con la investigación. Los autores que han trabajado seriamente este tema
señalan que estos tres males de los que he hablado son una constante en los discursos sobre la universidad, no desde que empezó la crisis, sino al menos desde los años 60. Para ellos, este discurso, que justifica también en otros países la privatización de la enseñanza superior, este discurso para ellos es el producto de una construcción social y política que alimenta y justifica desde hace muchos años las reformas de la universidad pública y los proyectos de privatización, al menos parcial, de la universidad. En cierto modo, la retórica que se despliega en torno a la crisis de la universidad no se limita a difundir una imagen tergiversada de la realidad, sino que también distrae la atención de lo que es lo que realmente está en cuestión hoy, es decir, los objetivos políticos y sociales que se atribuyen a la universidad, a la enseñanza superior, los desórdenes o los trastornos del mercado laboral y la falta de compromiso progresiva del Estado. Iba a poner un par de copias de este libro en la mesa a la salida para el que le interese, pero esto se puede discutir, evidentemente. Y hay otros autores que lo han discutido, lo han puesto en cuestión. Para otros autores es un hecho que la universidad francesa, aunque lleva años evolucionando, antes incluso de Bolonia, hacia una mayor autonomía y una mayor descentralización, se diferenciaba del modelo de universidad anglosajona. Y ahí entra el papel de la UMC, no voy a insistir en ello, que también tiene un efecto en Francia. Es decir, las universidades francesas se les dice que participan en un mercado internacional donde ha aumentado la competencia entre bloques regionales para atraer a los estudiantes e investigadores con más talento, mientras disminuía la proporción del gasto público que se dedicaba a promover la calidad de la enseñanza superior, etc. Son temas que ya se han mencionado, no voy a insistir en ellos. La extensión del mercado y la aparición de nuevos actores, nuevos también en Francia, tenemos agencias. En Francia también agencias de evaluación, agencias de calidad de la educación y la aparición de estos nuevos actores no significa que el Estado empiece a desentenderse, sino que esto acompaña el conjunto de las transformaciones según los procedimientos que los anglosajones llaman la rendición de cuentas, accountability, y facilitando la creación, la instauración de un nuevo sistema de gestión, management. Alguien creo que va a hablar de esto, por tanto no voy a insistir mucho en ello, pero esta nueva gestión pública no solo afecta a la universidad, a la enseñanza superior, sino a todas las administraciones. No ha esperado que se produjera la crisis de la universidad, sino que la precede. En 2001 se aprobó una ley casi por unanimidad en la Asamblea Nacional, es decir, en términos políticos sencillos, la aprobó tanto la derecha conservadora como la izquierda socialdemócrata. Esta ley somete el gasto público a una serie de objetivos cuantificados y los resultados esperados, introduciendo esta lógica de responsabilidad. Y para la enseñanza superior los indicadores tienen que ver, entre otras cosas, con la capacidad de atraer estudiantes e investigadores extranjeros, el número de patentes que se presentan, el número de publicaciones y su impacto internacional. Y para regular estos dispositivos se han creado esas agencias a las que ya se ha hecho alusión, una agencia nacional de investigación y una agencia de evaluación de la investigación y la enseñanza superior. Lo que acabo de decir son, salvo el final, son orientaciones, son tendencias, orientaciones que van impregnando poco a poco el entorno universitario. Esta mañana me gustó mucho cuando uno de los ponentes habló de la batalla del idioma. Y es verdad que hay todo un vocabulario
No soy el primero que lo dice aquí. Evaluación, rendimiento, flexibilidad, movilidad, contrato, asociación, cooperación. Es un vocabulario nuevo, totalmente ajeno al mundo de la educación, o que era por lo menos ajeno hasta hace poco, ajeno al mundo educativo y al mundo universitario. Y creo que hay que tomarse muy en serio la observación según la cual en ese punto, en el marco de esa lucha lingüística, que no es solo una lucha lingüística, es una cuestión también de percepción de la realidad, de interpretación de la realidad. Ahí creo que si queremos recuperar el terreno perdido, la izquierda tiene mucho trabajo por delante, porque ahora mismo no somos nosotros los que tenemos la situación hegemónica, como diría un ilustre filósofo italiano. Entonces, más allá de... Y voy a terminar con esto. Más allá de estas orientaciones, globalmente este proceso de armonización, pero con ese contenido que ya se ha descrito desde esta mañana, todo esto se ha concretado en dos leyes. Una ley aprobada por la derecha en la época de Sarkozy en 2007, se llamaba Libertad y Responsabilidad de las Universidades, la LRU, que favorecía que las universidades buscaran financiación externa, desarrollar cooperaciones público-privadas, y no es solo un proceso de privatización, es más complejo que eso. Se trataba de dar más flexibilidad a la remuneración del personal y a su contratación, a los contratos, tipos de contratos, y esto implicaba la precarización. Debilita la representación de los profesores y también la gestión de las carreras académicas y la evaluación por colegas. Se daba más prerrogativas a los rectores, que ahora son realmente rectores, presidentes, y a los consejos de administración de las universidades. Estos centros tienen que favorecer la colaboración con empresas privadas y otros socios, y ahí encontramos todo ese vocabulario que antes decíamos. Entonces, esta ley hay que reconocer que se ha esbozado un poco esta mañana. Yo no voy a insistir mucho porque no estoy muy metido en el tema, pero no, el entorno, el medio universitario no la ha combatido mucho, salvo los estudiantes en algunos casos, con manifestaciones masivas. Las universidades, esto también es un tema de reflexión para la izquierda transformadora que nosotros queremos representar. Los universitarios solo se han movilizado cuando se hablaba de su estatus o las obligaciones profesionales, etc. Pero el peligro de esta reforma es algo que requiere un gran trabajo de convicción, de concienciación que tienen que llevar a cabo las organizaciones de la izquierda. Y cuando digo esto pienso en los partidos políticos, pero pienso también en los sindicatos y en todo ese movimiento profesional, todos esos grupos profesionales, laborales, que son muy importantes en la enseñanza superior. Ustedes saben que desde entonces Francia ha cambiado de gobierno y que en la campaña del nuevo presidente la derogación de la LRU era uno de los elementos clave, porque así lo habían pedido los sindicatos y los estudiantes, y François Hollande y el Partido Socialista se comprometieron a derogar esta ley y a hacer una nueva ley, la ley CSR, ley sobre la enseñanza superior y la investigación, o ley Fioraso, como se llama la ministra que la ha elaborado, y está en vigor desde julio de 2013, y no se sabe muy bien, hay mucho debate sobre si esto realmente cambia las cosas respecto a la situación anterior. Hay mucho debate en la comunidad universitaria. Voy a citar a sociólogos críticos. Para ellos hay que constatar que la ley LRU, la antigua ley, LRU francesa, se ha cambiado realmente de manera muy superficial. El discurso de la ministra, que dice que el servicio público ha recuperado su vigor, bueno, hay fragmentos de la ley que lo proclaman así, pero los artículos clave
de la nueva ley no deja lugar a dudas. Se incita a personalidades externas y al mundo socioeconómico a participar en la elección de los rectores. Esta disposición no sé si se puede transferir a otros países, pero esto en Francia significa que va a dar la posibilidad a un pequeño grupo de amigos del presidente o de un candidato a hacer alianzas con esos miembros, un presidente del rector, un candidato a rector, hacer alianzas con esas empresas. El Consejo Científico, antes los profesores en el Consejo Científico tenían una representación mayoritaria y el Consejo de Estudios y de la Vida Universitaria, un órgano estudiantil donde los estudiantes eran mayoría, por lo menos. Todo esto también pasa a mejor vida. Ya no se habla de polos de excelencia, porque ese era el vocabulario de la ley anterior, pero se habla de polos de investigación y centros de enseñanza superior. Se incita a las universidades a agruparse, lo cual no estaría mal si los objetivos implican una mayor democratización o una mejor integración de los estudiantes. Esto se ha sustituido por comunidades de centros, pero el papel es absolutamente igual, es el mismo. Y sobre todo, la dirección de estas agrupaciones de universidades es aún menos democrática que la dirección de las propias universidades. Para muchos profesores y estudiantes, la crisis de la universidad hoy adquiere un cariz muy concreto. Nos vemos enfrentados a una burocratización mercantil, no se puede definir de otra manera, que les parece cada vez más absurda y contraproducente, ya que requiere muchísimo tiempo y tiene efectos negativos en la actividad profesional. Y esa es una de las reivindicaciones que son más claras, más rotundas hoy en el entorno universitario. Entonces, en vez de corregir los problemas, la nueva ley acentúa incluso los problemas del sistema anterior, aumentando la precariedad, las desigualdades entre carreras, la selectividad social de las carreras más prestigiosas, la selección social. A veces se dice que esto es un problema francés, pero creo que también existe en otros sitios. Es cierto que en Francia está muy desarrollado. Pero si esta política continúa, y esa es mi conclusión ya, si el gobierno sigue sin dar a las universidades los medios necesarios para funcionar, aunque esa no sea la única reivindicación, pero es un problema, yo creo que, y mucha más gente también piensa, que esto obligaría a las universidades a lanzarse a esa competencia mercantil y a buscar otros recursos que no sean públicos. Y al final del camino, en los países anglosajones ya está ocurriendo. Hay universidades que quiebran. En Francia eso no puede ocurrir en el marco legal actual. Pero lo más probable, y es lo que se puede temer, es que aumente considerablemente el coste de los estudios para los estudiantes y para sus familias. Y esto es un tema que preocupa. La clave aquí sería la acentuación de la competencia entre universidades, no solo para conseguir los mejores estudiantes y los mejores profesores, sino también los más solventes. Y ahí, sí, ¿qué le quedará a la mayoría de los jóvenes? Bien, ejercer un oficio, orientarse a la formación profesional. Y la segunda solución, que por ahora está muy extendida, ahora mismo está muy extendida en Estados Unidos, por ejemplo, es el endeudamiento masivo de los estudiantes con los bancos. He leído un libro de alguien que conoce muy bien esta situación y que habla de una burbuja de la deuda estudiantil, como no hace mucho en Estados Unidos hubo una burbuja de la deuda inmobiliaria, de las subprimes, etcétera. Bien, las consecuencias las conocemos. Socialmente se consagra una forma de mercantilización del acceso a los estudios, una pérdida de solidaridad entre las generaciones, puesto que
si los jóvenes no pueden pagar, pues hay una deuda con los banqueros, y para las universidades se favorece invertir cada vez más en la comunicación y una inversión en prestigio para diferenciarse en el mercado del acceso a los títulos, y esto en detrimento de su misión histórica de difusión y producción del saber abierto a todos, difusión de la cultura e intercambio con el mundo. Muchas gracias. Merci beaucoup. Antes de dar la palabra a nuestro último ponente, que nos va a hacer la aproximación desde el punto de vista de cómo está gestándose esto en el interior de las instituciones europeas, quería añadir un par de cuestiones relativas a la situación de los estudiantes. Una de las consecuencias fundamentales que está pasando en todos los países que creo que están en esta mesa representados afecta directamente al coste de los estudios, a la reducción de las becas. Nosotros acabamos de saber que se están dando becas cero. Usted tiene todas las condiciones para que le den la beca, económicas, de estudios, y la cuantía de su beca es cero. Eso está ocurriendo en España, y los estudiantes ya desde Bolonia y también ahora han sido los protagonistas de las movilizaciones. De hecho, el movimiento anti-Bolonia se basa en la capacidad de movilización de los estudiantes. Ahora mismo, por todo el tema de las becas, sigue manteniéndose la movilización, mientras el PDI, los profesores, seguimos parados. Y esta es una cuestión que caracteriza la situación de la Universidad Española, la apatía de los profesores, aun cuando hace tiempo que ya nos están tocando desde la cantidad de horas académicas, nuestra evaluación, se nos dice qué investigar, cómo investigar, etcétera. Nuestro estatuto laboral está variando cada vez a peor, cada vez somos más precarios, y no hay una capacidad de movilizar al profesorado universitario. Creo que esto es uno de los retos a los que nos enfrentamos. ¿Cómo conseguimos que la movilización no solamente sea llevada a cabo por los estudiantes, sino también por el conjunto del profesorado y del personal de administración y servicios de las universidades? Sin movilizar al profesorado, como ha pasado en España con la LOMCE, ha habido una reforma de la educación media y se ha movilizado el profesorado y han conseguido que esto se convierta en un problema social. Si no convertimos la crisis de la universidad en un problema social, no vamos a conseguir nada, porque solos, desde luego, los estudiantes, como ya ha sido demostrado, no van a poder llevar a cabo la movilización y conseguir algún tipo de resultado. El problema, creo que esto lo deberíamos también debatir, es qué modelo queremos. De momento, el diagnóstico lo compartimos, el diagnóstico de lo que está pasando lo compartimos. Ahora falta que también estemos preparados para lanzar el modelo de universidad que queremos, porque creo que nadie en esta mesa ha dicho que la universidad que teníamos era la que queríamos. Tenemos el problema, no nos gustaba la universidad, creo que la universidad como modelo, la Universidad Española y las otras tenían muchas deficiencias, el modelo hacia donde nos llevan tampoco nos gusta. Ahora hay que ser capaces de lanzar el modelo propio para contraponer al que nos obligan.